Hezbollah es una organización terrorista islámica musulmana de origen libanés que existe desde la década de los 80. Fue fundado con la asesoría de Irán y actualmente es su promotor. Sus blancos de sangrientos ataques han recorrido gran parte de la geografía mundial. En Latinoamérica recordamos mucho, porque es muy cercano, los ataques que hubo en Buenos Aires, tanto de la Embajada de Israel en el 92, que dejó 29 muertos, y el ataque de la AMIA en el 94, que dejó 85 muertos. Los objetivos de Hezbollah generalmente han sido civiles de diferentes nacionalidades, o sea, no tiene algo específico. Hoy tenemos con nosotros al profesor Omar Bula Escobar, un colombiano experto en temas internacionales, administrador de empresas de la European University y de la Universidad Lovania de la Nueva en Bélgica. Es Management Corporativo en Harvard International Business School. Fue director y representante de la ONU en Senegal, en Europa, en Oriente Medio, en África y en América Latina. Pero principalmente a mí lo que más me impacta que fue seleccionado recientemente entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo. Actualmente es consultor independiente, profesor universitario y conferencista en management y asuntos internacionales. Bienvenido, profesor Bula. Bienvenido a ser amigo también de la comunidad y especialmente de Ashabua. Gracias por su presencia en este programa. No, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Estaba en contacto contigo ya hace algunos días. Qué bueno poder verte personalmente y estoy a tus órdenes para cualquier cosa que me quieras preguntar. Quisiera empezar preguntándole dónde se encuentran los centros más importantes del Hezbollah en el mundo, pero muy especialmente en Latinoamérica. Mira, me empecé a interesarme sobre este tema porque uno de los países donde yo viví fue Irak, de Saddam Hussein. Trabajé ahí algunos años y además estuve en varios países de fe islámica, trabajando en Sudán, en Egipto, en Senegal, todos de fe islámica. Entonces, de alguna manera, pues era conocedor de su mundo. Estando en Egipto, estuve en Israel también. Pues, estuve empapado, por lo menos desde el punto de vista personal, de todas estas culturas de Outremer, del otro lado del mar, como dicen acá. Y estando después en Etiopía en el 2011, por pura coincidencia un video que se llamaba La amenaza iraní, de Univisión, donde vi unos vínculos de Irán muy cercanos con la región, donde además, por el hecho de que en Irak había también tratado con el asunto nuclear, estaba viendo también que Irán tenía intereses nucleares en la región, básicamente con la búsqueda de uranio, y empecé a poner una serie de piezas juntas, un rompecabezas juntos. Yo no pensaba realmente lanzarme en la geopolítica, yo iba a hacer otras cosas, pero dije, no voy a escribir un libro porque esto me tiene muy preocupado, y empecé a poner una serie de piezas juntas, un rompecabezas juntos. Yo no pensaba realmente lanzarme en la geopolítica, yo iba a hacer otras cosas, pero dije, no voy a escribir un libro porque esto me tiene muy preocupado y porque tiene mucho que ver con mi propio país, con nuestra región. Y a medida que fui investigando, pues me di cuenta que la cosa era más preocupante de lo que yo creía aún. Una de los triggers, ¿no es cierto?, de lo que me hizo investigar también fue la relación entre los Zetas, el cartel de los Zetas en México, con Hezbollah para atentar contra el embajador de Arabia Saudita en Washington. Y yo dije, bueno, aquí hay una red, ¿no? Efectivamente, y se me hizo muy curioso ese vínculo entre el crimen organizado de América Latina, el narcotráfico, y los grupos extremistas islámicos de Oriente Medio. Dije, aquí hay una cosa que va más allá de lo que la mayor parte de las personas conocen. Y empecé a investigar. Hezbollah está en la región desde hace mucho tiempo. Me imagino que algunos de los que nos están escuchando conocen gran parte de lo que voy a decir. Simplemente lo vuelvo a poner sobre la mesa. Como tú dices, en el 92 el ataque a la Embajada de Israel, 94 al centro AMIA, también con muchísimos heridos y muertos.
y sobre todo en esa época su presencia en la triple frontera, ¿no? Entre Argentina, Paraguay y Brasil, básicamente, que es una de las regiones, uno de los centros más álgidos del crimen organizado en América Latina, un territorio que no han podido manejar ninguno de los tres países, y la presencia de Hezbollah se dice, ¿no?, que los atentados fueron planeados en la triple frontera, los del 94, inclusive los del 92, y que básicamente se reconoció después con varias investigaciones y se emitieron circulares rojas para tapar a los responsables, indicando claramente que se trataba de Hezbollah por detrás de estos atentados. Después empecé a mirar dónde más estaban, y la cosa fue fue muy impresionante, porque si tú lo coges desde el norte de la región, desde México, muy presente en México, este video que te digo que llama La amenaza iraní hablaba en un momento dado de un complot que es documentado entre el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Irán, que se reunieron en México, en Ciudad de México, para discutir la posibilidad de hacer ataques a las centrales nucleares y de algunas otras centrales estratégicas en Estados Unidos, información que Chávez le había pedido a su cónsul en Miami en esa época, que después fue deportada, de determinar cuáles eran las coordenadas, hasta que obviamente estas reuniones, que fueron filmadas y están documentadas, repito, demostraron que había un complot, y este complot nunca se dio, o por lo menos el ataque nunca se dio. Chávez entonces muy involucrado. Y inmediatamente, y antes de empezar, de continuar geográficamente, es absolutamente necesario mencionar la entrada de Chávez, de Hugo Chávez, en esta historia. Porque realmente, a pesar de que la presencia de Hezbollah llevaba ya varias, más de 2 décadas, o 3 décadas para algunos, realmente fue Chávez el que le abrió las puertas de par en par a Hezbollah en la región, con una relación muy, muy íntima con Irán. En ese momento estaba Mahmoud Ahmadinejad, el hombre pequeño que andaba con su cuello muy informal, pero que había amenazado a borrar a Israel del mapa, cuyas relaciones con Venezuela eran de una intimidad total. Muchas visitas que hizo a la región, sobre todo Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, todos estos países, y Ecuador, que coinciden con el socialismo del siglo XXI, ellos fueron los que le abrieron la puerta a Ahmadinejad, que hizo muchas visitas después del 2005 a la región, y que forjó acuerdos con los diferentes países de la región, acuerdos militares, acuerdos inclusive educativos. En Bolivia, uno de los personas que había atentado en el 94, ya con muchos años más, fue quien cortó la cinta de entrada al centro de entrenamiento de Warnes, que es el que entrenaba a las milicias bolivarianas en América Latina. Volvamos a Chávez y Venezuela, vuelos entre Teherán, ¿no es cierto?, de Conviasa y de Iran Airlines, entre Teherán y entre Teherán y Caracas, lo que llamaban los vuelos fantasma, porque no tenían manifiesto, y se sabe que varias fuentes alemanas, sobre todo el diario, inclusive el diario Die Welt, mencionó que estos viajes cargaban no solamente personas de la Guardia Nacional iraní, sino además partes de armamento para las FARC, que ya estaban muy instaladas en Venezuela en ese momento. Entonces, Chávez le abre las puertas, y tenemos en América Latina, como te digo yo, todos los otros presidentes. Ecuador, Rafael Correa, muy cercano también, hizo viajes a Irán, y todos estos países defendían a Irán y a su proyecto nuclear, decían que era un proyecto pacífico, que no era lo que los Estados Unidos e Israel decían, que tenían que tenía una intención diferente, ¿no es cierto?, una intención bélica. Nicaragua, ¿no es cierto? Nicaragua, muy curioso, porque en Nicaragua ellos habían pasado por pocas décadas atrás por el Irán-Contra, ¿no es cierto?, que era el contrario, ¿no? Era los Estados Unidos apoyando contra el comunismo, ¿no? Entonces eso fue un poco más difícil, pero con el tiempo Nicaragua se juntó al equipo del socialismo del siglo XXI, lo que yo llamo narcosocialismo. Y sobre todo Argentina, pues Argentina claramente que ha sido uno de los grandes focos
Después viene la muerte de Alberto Nisman, que precisamente quería acusar a Cristina Kirchner, y fue muy curioso también, porque antes de la llegada, inclusive con Néstor Kirchner, antes de la llegada de Cristina al poder había cierta reticencia a negociar con los iraníes por lo de los atentados del 94. Esto dio una vuelta total con Cristina Kirchner y eso se debe a varios factores, entre ellos la situación económica del momento que tenía que ser solventada y para lo cual Chávez sacó la chequera, ¿no es cierto? Y además por su solidaridad con los otros miembros de este andamiaje narcosocialista o socialista del siglo XXI de la región, lo que hizo que de un momento a otro la moneda se diera la vuelta, como en Nicaragua, se diera la vuelta y empezara una relación muy calurosa con los argentinos. Irán buscaba en Argentina, entre otras cosas, Argentina era el único país que exportaba tecnología nuclear pacífica, pero que tenía el know-how nuclear, y como Irán estaba bajo sanciones, pues le interesaba una relación directa con Argentina para acceder a ese knowledge tecnológico, pero también, como mencioné, la búsqueda de uranio no solo en Argentina, en toda la región. En Venezuela, varios de las expropiaciones de Hugo Chávez se hicieron, y está documentado también, realmente para poder explotar el uranio que había, e inclusive el Baradei, que era el director de la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas hace unos 15 años, mencionó que había claramente una intención de explotación de uranio en la región, aunque muchos de ellos lo negaban. Entonces Argentina pues ha seguido siendo uno de los lugares donde la batalla se sigue dando. Con Macri hubo un paso importante al declarar a Hezbollah terrorista. Eso tiene que ver mucho con la división que tenemos hoy global, ¿cierto? Yo tengo algunos documentos sobre el globalismo y aquí estamos posicionados de manera muy clara. Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, los países que defienden el Estado-Nación están de un lado y hay otros países que están del lado del globalismo, en este caso en América Latina, los países de la izquierda, que repito, yo llamo narcosocialista porque en la mayor parte, a mi modo de ver, lo son. Entonces, Macri toma esa decisión y ahora vemos que efectivamente las reacciones del presidente Fernández que han creado un shock para el gobierno de Israel, para Netanyahu, etcétera, que le había Quiere ofrecido. derogar, ¿no? Sí, entre Trump y Netanyahu le habían ofrecido inclusive mucha ayuda económica argentina a Macri para tomar esta decisión, y entonces hay que dar una cantidad de cosas en el aire, pero desafortunadamente yo creo que a mediano plazo lo que va a primar es esa relación entre este bloque anti Estados Unidos y anti Israel. Inclusive, Raquel, si cae Maduro, las raíces de Hezbollah en Venezuela y en Colombia, que podemos hablar ahora un momento de eso, son tan profundas que es muy difícil que eso cambie, aunque hipotéticamente llegase Juan Guaidó al poder, pues él tendría muchísimas cosas para hacer y esto sería una prioridad, pero una prioridad más, entre varias prioridades. Y de por medio está el tráfico de drogas y cocaína, que es lo que Hezbollah, como Con lo que brazo ellos militar de la viven. región, ha estado involucrado de manera... ¿Qué tan peligroso es para Colombia, para los ciudadanos colombianos y pues muy especialmente para los judíos colombianos, la existencia de ese trío Irán, Maduro y Hezbollah? Pues mira, es muy peligroso. Yo escribí mi primer libro, El Plan Maestro, en el 2012. Desde el 2012, cuando me decían, usted está loco, señor Bull, aquí no puede haber iraníes, ni terroristas de Hezbollah. A mí me tocó aguantar varios años hasta que la noticia salió y surgió a la superficie, como tantas cosas que uno sabe que la gente no cree porque hay un fenómeno de medios, de por medio, desinformación, etcétera, o falta de información simplemente. Y alerté, porque una de las cosas, Raquel, que me llamó la atención fue, pues, inmediatamente me llegó a la cabeza antes de escribir mi primer libro, fue el papel que había jugado Cuba en la época de Kennedy, ¿no es cierto? Cuando se posicionaron los misiles soviéticos en Cuba y que hubo una gran crisis, que después Khrushchev lo sacó por presión de los Estados Unidos, y dije, bueno, Venezuela es otra plataforma. Desde el punto de vista geográfico,
es casi prácticamente lo mismo y con el alcance de las armas hoy en día. Y esto conjuntamente con la búsqueda de uranio, esto conjuntamente con el hecho de que Hezbollah está involucrado y está financiando en gran parte y de manera creciente por el tráfico de cocaína de la región, por sus vínculos con las FARC, que además involucran armas, también tráfico de armas, con sus vínculos con los diferentes, el de Sinaloa y carteles mexicanos, el de Sinaloa y el de los Zetas, son los que más se mencionan. Y porque hay un fenómeno aquí en Colombia muy parecido al del Líbano, donde algunos le llaman la hezbolización de nuestros grupos narcoterroristas, en el cual ellos tienen, en el Líbano, Hassan Nasrallah es básicamente el presidente de facto, o el que decide, porque Hezbollah ha sido legitimado políticamente, que es uno de los argumentos de Fernández en Argentina. ¿Por qué vamos a condenar a un grupo que tiene reconocimiento político en el Líbano? Pero también tiene una facción armada, es lo que está pasando aquí con las FARC en Colombia, ¿cierto? Están ellos en el Congreso, tiene una facción política, hay unas supuestas disidencias, que son básicamente su brazo armado, y eso es lo que está pasando en Colombia. Ahora, si eso pasa en Colombia, y sus aliados son pues, Hezbollah, y Hezbollah está en Venezuela, ha crecido, tiene varios estados, su influencia es enorme, y eso tiene que ver con nuestras guajiras, Guajiras hablo de la venezolana y la colombiana, hay una presencia muy grande en Maicao, de comunidades libanesas, no estoy hablando de los libaneses en general, pero algunos libaneses que efectivamente han Maicao y San Andrés, contribuido ¿no? a financiarlos, ¿no es cierto? Y San Andrés también, Hasta ¿no? Buenaventura, mira, en Buenaventura hay una escuela financiada por el gobierno de Irán, eso está en el internet, uno lo puede ver, donde habla el imán de la mezquita, hablando que estaban, y fue Ahmadinejad el que dio la orden para que eso fuera financiado, y hay muchísimos jóvenes ya convertidos al Islam en Colombia, al Islam radical, ¿no es cierto? Yo siempre digo, y mi nombre es muy curioso, Omar, ¿no es cierto? Yo no tengo absolutamente nada de árabe, simplemente me pusieron Omar por Omar Sherif, por si acaso. Mi mamá le caía bien, por lo visto, y te imaginas cómo habrá sido en esos países cuando yo llegaba y decían Omar, tú decías, pero decían, pues, entonces fue muy curioso, todo eso ha hecho que yo me interese mucho por todo esto, obviamente, pero la presencia es muy grande, el nivel de proselitismo es muy, muy alto, y tú sabes que hay una guerra no solamente contra el judaísmo en América Latina o contra Israel, no una guerra, pero sí unas posiciones muy anti-Israel. Colombia, una de las primeras acciones del gobierno Duque fue to side, tomar lado con los palestinos. Esto está está definiéndose día tras día. De Macri a Fernández en Argentina cambiamos de blanco a negro en un momento dado. Sí, pero por otro lado, perdón, el presidente Duque decretó a Hezbollah como una organización terrorista, ¿no? Eso es cierto, lo decretó, y eso fue en conjunto y con mucha presión de los Estados Unidos, sobre todo del secretario Pompeo. El secretario Pompeo es el que ha pues, expresado ya que es un gran peligro para América Latina. Creo que ayer o hoy mencionaron el hecho de que Venezuela es la plataforma del terrorismo, y uno de sus grandes actores es sin duda alguna parte de los grupos colombianos, el ELN y las FARC. Lo del presidente Duque, sí, efectivamente lo declaró un grupo y se dice que es una estrategia para poner presión, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo, como te digo, yo también tomo el lado de Palestina al principio. El presidente Duque toma unas decisiones a veces un poco ambiguas, por eso mismo, y esa ambigüedad es la que me preocupa a mí, porque si la decisión fuera clara, yo no estaría preocupado. Yo te tengo una pregunta, Omar. ¿Usted piensa que las izquierdas colombianas están de alguna manera relacionadas con el Hezbollah? No, pero totalmente, y eso viene sobre todo del tráfico de drogas. Hay una persona que mencionó, no recuerdo el nombre ahora, dijo, si el ritmo de financiamiento de las actividades de Hezbollah a nivel global sigue creciendo en términos de tráfico de droga, esta va a ser la principal fuente en un futuro muy próximo, y el tráfico de droga está creciendo per se, ¿no es cierto? Y Hezbollah es más fuerte que cuando empezó a entrar en América Latina, porque como te digo, ya tiene una posición política relativamente sólida en el Líbano. Y el tráfico de droga y la fuerza de Hezbollah son proporcionales. Entre más sube el uno, más sube el otro, definitivamente. Y los vínculos de las FARC, entre más toman las FARC poder en Colombia, pues más campo tiene Hezbollah para actuar. Una eventual derrota de Donald Trump ahora, que es el único que le ha puesto
los puntos sobre las IES tanto a Venezuela y que está muy preocupado por Venezuela, ¿Pero qué más que puede por los hacer venezolanos, Estados es por su Unidos? propia situación, porque tiene una base de los iraníes al sur, ¿no es cierto? Yo escribí un segundo libro que se llama Watch Your Backyard, en inglés, donde precisamente le digo a los americanos, watch your backyard, ¿no? Miren lo que está pasando aquí abajo, ustedes tienen una amenaza enorme que es sobre todo el nexo entre Hezbollah y el crimen organizado en América Latina. O sea que sí, definitivamente inclusive hay otras personas que me han mostrado fichas en Colombia, en Bogotá, con direcciones y toda esa información que uno no puede compartir, pero hay una presencia clara, hay una capacidad de expansión enorme, ¿no es cierto? Porque las fronteras, nosotros no tenemos fronteras con Venezuela, el crimen organizado no tiene fronteras, hay una frontera dibujada sobre el papel, pero estas fronteras son prácticamente inexistentes para ellos, y lo que hay en Venezuela y la distancia con La Guajira, donde también hay mucha presencia del grupo, hay inclusive vallas que dicen Hezbollah, Guajira, ¿no es cierto? Es una cosa muy real, con grandes elementos armamentistas, mucho del crimen transnacional organizado, mucho proselitismo también. Esto es una realidad. Yo estoy anunciándola desde el 2012, yo anunciaba como para decir, Raquel, yo decía, ya es grande, pero va a crecer, porque estas cosas crecen necesariamente, y crecen en la medida en que nadie le ponga una talanquera. En este momento, pues vamos a ver qué pasa. El noviembre 3 veremos cómo se define el futuro. No se desaparecerá Hezbollah si Estados Unidos sigue presionando, pero de todas maneras le quedará más difícil. Una derrota de Trump, que a la gente le guste o no Trump, eso es otro problema. Sí. Estoy precisamente poniéndome del lado de tuyo, mío y de todos los que están escuchando, ¿sí? Si el presidente actual de los Estados Unidos pierde, se acaba la presión sobre Cuba, se acaba la presión sobre el narcorrégimen, y inclusive Barack Obama había cerrado los ojos ante la presencia de Hezbollah para poder firmar el acuerdo con Irán. Entonces llegaríamos a un gobierno Biden o un gobierno demócrata, quien sea, que obviamente le quita, ya lo dijo, le quita la presión a Cuba y les damos una carta blanca para que ellos se extiendan por la región. Le tengo otra pregunta más, una pregunta más aunque sea. Sigue. ¿Qué pueden hacer o el gobierno de Colombia o el gobierno de Trump para manejar esta situación? Porque no es solamente alarmante para los colombianos y latinoamericanos. Como tú dices, esto está alarmando también a Estados Unidos. Pero ¿están maniatados o qué puede hacer o qué han hecho? No, sí hay un task force en Estados Unidos claramente ocupándose, que lo dirige el Departamento de Estado, como te mencioné. El secretario Pompeo lo ha dicho muy antes de que él fuera secretario de Estado, era una de las personas que más sabía sobre el asunto. Cuando él lo nombraron secretario de Estado, yo empecé a saltar en una pata, como me dijiste tú, en un mensaje. Yo me puse feliz. Yo dije, por fin alguien que sabe cuál es lo que está pasando. Es decir, por fin alguien que comprendía el contenido de mi libro. Dije, por fin, Dios mío, que se den cuenta que esto es real. Entonces llega Pompeo, que tiene un conocimiento muy claro de lo que está pasando en la región en términos de Irán, en términos de todos los actores que están contra Estados Unidos en la región, pero sobre todo en términos de ese vínculo de crimen islam radical, que es muy peligroso. Tú tienes básicamente dos de los enemigos de Estados Unidos aliados en el sur, ¿no es cierto? Los narcotraficantes, con un poder financiero incalculable, y los peores enemigos de Occidente y de Estados Unidos y de Israel, todos unidos aquí en el sur con mucho poder y sin ningún tipo de presión. Es muy importante que haya una victoria del Partido Republicano. Yo no soy ni republicano ni demócrata, yo solamente pienso en el futuro mío y el de mis hijos, y que no vaya a cambiar la cosa, que hay que le demos la carta blanca a las peores fuerzas y a las fuerzas más dañinas Dios del le universo, oiga que no acaben quiere que no suceda eso. Bueno, ahora quiero hacer un pequeño cambio. Quiero saber un poco más de tu vida privada. Dime. Entonces, cuéntame, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? Sí, mira, estoy casado con mi mujer es ecuatoriana. Yo tuve una vida, le agradezco mucho a Dios la vida que me ha dado. Yo me fui como después de ser muy travieso en la juventud, muy travieso, muy travieso. Me fui de Colombia hacia Bélgica, viví en Bélgica 10 años, estudié allá en la Universidad de Lovaina.
De Bélgica salí a España unos mesecitos, en Barcelona, para recién graduado, cuando uno cree que va a ser el CEO, ¿no es cierto? El gran jefe de todo y realmente tiene que empezar desde abajo. Y estando en Barcelona, me enteré de que había un puesto en Ecuador con las Naciones Unidas y dije, ah, bueno, Ecuador es muy cerca de Colombia, yo quiero aplicar y apliqué. Nunca creí que iba a ser, de un día me llamaron, terminé involucrado con las Naciones Unidas. Qué bien. Fui 3 años para Ecuador, donde conocí a mi mujer, de ahí pasamos 3 años al Brasil, donde nació mi hija, que hoy tiene 25 años. Del Brasil nos fuimos en shock, después de ver las playas brasileras, a Sudán. Fue una experiencia espectacular, dura, con malaria, metiéndonos en zonas de guerrilla ¿Por qué te la islámica. llevaste allá, Dios mío? Fue una cosa espectacular. Si yo te contara los detalles, son espectaculares. Obviamente calor de 50 y pico de grados. Oh my God, no. Jamás era el que cuidaba las calles por las noches. Era un gobierno islámico extremista. Nos tocaba viajar hacia el sur de Sudán, donde está toda esa guerra entre los animistas negros del sur y los islámicos del norte. Hassan al-Turabi era el que manejaba la cosa en esa época. Muy interesante Sudán desde todo punto de vista, y a pesar de haber sido un país muy pobre donde no tenías nada, ¿no es cierto? Un pedazo de lechuga era como ver una barra de oro, porque no apareció, no había nada, no había nada, todo había que importarlo. Y una niña chiquita, ¿no es cierto?, que le dio malaria también. Bueno, eso hace tanto tiempo ya, pero en retrospectiva fue una experiencia espectacular, y la gente sudanesa, pues también en todos los países encontré gente amable, en todos los países. ¿Cómo resultaste en Colombia otra vez? De ahí, pues, te acabo rápido. De Sudán me fui para Roma, estuvimos en Italia 2 veces, nos fuimos para Egipto, de Egipto me encargué de Irak, de ahí nos vinimos a Panamá, estuvimos en Panamá, y ahí fuimos a Senegal, después me fui para Etiopía, y acabé por acá. Entonces dimos muchas vueltas durante mucho tiempo, y volví a Colombia sobre todo porque quería que mis hijos, que ya estaban grandecitos en ese momento, pues se colombianizaran un poco. Ellos a duras penas, tú sabes que estos niños internacionales andan como en una ¿Tienes nube. 2 hijos? ¿Perdóname? ¿Que tienes 2 hijos? 2 hijos, sí. Y el otro hijo, que tiene ahora 22 años, está muy bien. Nació en Ecuador porque en Sudán no podía nacer por obvias razones, no había servicios médicos para tenerlo. Yo me quedé un tiempo solo allá. Menos mal. Y está muy bien los dos, una familia muy unida, efectivamente, no por decírtelo aquí en pantalla, gracias a Dios, porque esta cuarentena necesitaba de familias unidas. Es total. Pero la verdad fue un gran honor, un privilegio tenerlo con nosotros. Estoy muy agradecida con tantas cosas que usted tiene que hacer, habernos dedicado este momento. Que lo abrazo con todo mi corazón. Muy agradecida. Gracias por su experta opinión. Esperamos tenerlo aquí de nuevo. Ya tengo en mente otro tema. Y esperamos seguirlo viendo en toda esa cantidad de noticieros internacionales que aparece, y pues aquí en este modesto Ashabua, que es tu amigo. Muchísimas gracias, no saben cuánto aprecio, y tu calor humano, que es muy, muy bienvenido. Te agradezco mucho a todos los que escucharon, con mucho gusto estoy siempre disponible para ustedes, siempre tengo tiempo para ustedes. Muchas gracias, un abrazo y un beso muy grande. profesor Bula.